Women in Data Science aquí en México, a PyLadies, por la invitación. Mi nombre es Jimena Gutiérrez y bueno, yo recientemente egresé del programa de doctorado en Ciencias de la Computación aquí de la UNAM, aunque realmente mi área de especialización desde hace ya algunos años es la lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, realmente de eso les vengo a platicar hoy, de mi área, y también de cómo los enfoques de aprendizaje automático o machine learning han transformado importantemente al área. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, es inevitable pensar en este anhelo de generar tecnologías de lenguaje que sean capaces de lidiar con nuestra lengua, con nuestro lenguaje humano. Es decir, es una noción que ha estado presente en la ciencia ficción desde hace muchos años, la idea de tener computadoras que sean capaces de procesar, de entender, entre comillas, de imitar, de generar lenguaje humano. Lo que debo decirles respecto a esto es que esta tarea, lograr estas tareas que acabo de mencionar, no es nada fácil, de hecho son un gran reto. ¿Por qué? Porque esta capacidad que tenemos nosotros, realmente tan innata del humano y que le estamos adquiriendo desde los primeros meses de vida, que es el lenguaje, pues resulta que es un sistema sumamente complejo. No es fácil de modelar computacionalmente para generarlo, para procesarlo. Hay muchos motivos. Un motivo importante es que las lenguas humanas tienden a ser muy ambiguas. Habría mil cosas aquí que comentar de esto, pero son ambiguas y ustedes saben que a las computadoras no les gusta la ambigüedad. De hecho, nuestros lenguajes artificiales y los lenguajes formales que utilizan las computadoras no son nada ambiguos, ¿no? Entonces, ¿cuándo pueden ustedes decir que están haciendo una tarea de procesamiento del lenguaje natural? Bueno, no necesariamente en el momento que resuelvan ya este conocimiento profundo por parte de las máquinas, pero sí en el momento que ustedes están haciendo un programa y en ese programa manejan textos, por ejemplo, y ya no lo ven como una mera cadena de secuencias alfanuméricas, sino que las dotan de algún tipo de conocimiento lingüístico. Estas intuiciones pueden ser muy sencillas, como decir, ok, voy a hacer un programa y donde encuentre un punto y otro punto, a eso le voy a llamar una oración. Esto es muy superficial. Pero puede también ser muy profundo, como decir, voy a hacer un programa y ese programa me va a extraer las emociones o los sentimientos de este texto. Desde luego, ya se imaginarán, es un área inherentemente interdisciplinaria, donde para resolver los problemas pues tienen que convivir diferentes disciplinas como la lingüística en las humanidades, muy importante, y desde nuestro lado las ciencias de la computación, la ingeniería. Si les soy sincera, este panorama como la de la imagen del santo, de llegar a estas computadoras que tienen un completo entendimiento y capacidad de generación del lenguaje humano, está lejano. Sin embargo, eso no significa que no convivimos con tecnologías de lenguaje diario. Hoy en día convivimos diario con tecnologías de lenguaje, diario nos simplifican tareas y nos ayudan a procesar el lenguaje. Hay muchos ejemplos de esto, solo voy a mencionar algunos. Está, por ejemplo, la traducción automática. Este es un ejemplo estelar de nuestra área porque tiene muchísimos años y es donde hay mucha atención en PLN. Entonces, ustedes usan traductores automáticos seguramente y esta es una aplicación de lenguaje porque estamos procesando lenguaje que traduce de una lengua a otra lengua. Pero hay muchos ejemplos. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, hoy en día esto tiene un fuerte componente de lenguaje natural, porque cuando ustedes buscan algo, el sistema de búsqueda está identificando si hicieron una búsqueda, qué tipo de búsqueda hicieron, qué tipo de pregunta están haciendo, de qué entidades están hablando, si están mencionando un lugar, una persona, una organización. Los correos, cuando ustedes están utilizando sus correos, por ejemplo en Gmail, creo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, muy probablemente el texto que escriben y reciben está siendo interpretado con un módulo de lenguaje, y eso sirve para que les estén enfocando publicidad personalizada de acuerdo a lo que están mencionando en los correos. Los reconocedores de voz, bueno, esta es otra aplicación estelar y viejísima de nuestra área. Hoy en día son una realidad. Para nadie es novedad utilizar un asistente de voz en su teléfono, en su tablet, en su casa. Y bueno, muchas de las redes sociales que utilizamos hoy en día tienen un componente fuerte, un modelo
de procesamiento del lenguaje natural para lidiar con ciertas tareas. Otra cosa que tienen en común estas aplicaciones de PLN, de tecnología del lenguaje, es que se benefician de un enfoque de aprendizaje de máquina, de machine learning, para aprender a partir de la experiencia de los datos y generar predicciones, generar conocimientos. Voy aquí a abordarlo muy rápido porque voy a asumir que los que están aquí conocen de Machine Learning o están interesados en el área y que ha habido otras pláticas previas al respecto, pero solo como recordatorio, Machine Learning es lo que surge, digamos, de la intersección entre las ciencias de la computación y la estadística. ¿Por qué? Porque queremos generar modelos generales a partir de datos particulares, a partir de ejemplos o experiencia. Y aparte queremos que estos modelos que generamos sean una buena representación y útil del fenómeno que estamos modelando. Entonces sabemos que en Machine Learning pues queremos construir sistemas computacionales que sean capaces de mejorar en una tarea basados en la experiencia, y esto es en lo que en Machine Learning le llamamos aprender. Tiene mucha relación con la estadística porque realmente lo que estamos haciendo es sacar una muestra de algún fenómeno, de un problema, y a partir de esa muestra vamos a tratar de crear un modelo que generalice el fenómeno que estamos estudiando. Pero este modelo no debe ser teórico ni nada de esto, sino que debe ser computacionalmente feasible. Y es ahí donde surge la explosión del Machine Learning. Entonces, en Machine Learning la computadora, ya lo sabemos, se autoprograma, por decirlo de alguna manera, para encontrar la solución a una tarea. Esto quiere decir que como computólogos nos separamos un poco del paradigma tradicional de hacer un algoritmo explícito con una serie de pasos para resolver un problema. Más bien nos enfocamos en alimentar al sistema con mucha experiencia, con ejemplos, y dejamos que el sistema encuentre un modelo que sea útil y representativo para resolver la tarea. Hay muchos enfoques de aprendizaje de máquina. Voy aquí a mencionar muy rápido el supervisado. ¿Por qué? Porque el supervisado es el más desarrollado, es el más utilizado, y precisamente es el más utilizado porque es en el enfoque en donde tenemos datos de entrenamiento a partir de los cuales podemos generar un modelo de aprendizaje. Entonces recordemos esto, para algunos quizá es ya muy conocido, pero de todos modos lo voy a recordar rápido. En aprendizaje supervisado tenemos instancias de entrenamiento, o también les llamamos ejemplos etiquetados o experiencia, y a partir de ello vamos a aprender un modelo. Cuando ustedes quieren entender este tipo de paradigma, un ejemplo típico del libro de texto son los correos spam, ¿no? Seguramente algunos lo han oído. Imaginemos que tenemos un conjunto de entrenamiento, un conjunto de correos que alguien, un experto, clasificó manualmente como este es spam, este no es spam. Tenemos este conjunto, entonces en nuestro tiempo de entrenamiento vamos a agarrar esta experiencia y vamos a generar un modelo que sea capaz de predecir cuando un correo es spam o no es spam. Entonces en el tiempo de prueba llega un nuevo correo, una instancia X, un correo que no había visto antes y que no lo etiquetó un humano, y ya con el modelo que aprendimos vamos a poderle asignar una categoría. En este caso es un ejemplo de clasificación binaria. Vamos a etiquetar el correo como spam o no spam, 1 o -1. Pero en la práctica la clasificación suele ser multiclase, podemos tener muchas clases ahí. Esto es muy común en PLN o en NLP. Y bueno, también la función que encontramos, al final este modelo de entrenamiento puede tener la forma de una función paramétrica. No solo mapea un conjunto de clases finitas, también puede mapear a los números reales, y en este caso sería una regresión. Para verlo de manera más didáctica, imaginen, hay una cosa muy importante. Para que todo esto funcione, tenemos que representar el mundo a través de vectores. Entonces, en Machine Learning le llamamos a esto vectores de características, vectores de features, vectores de atributos, porque sin las representaciones vectoriales, pues muchos de los métodos no pueden funcionar, necesitan de estas representaciones. Entonces, ya viéndolo de manera más didáctica, imaginemos que logramos representar, por ejemplo, los correos electrónicos con vectores de 2 dimensiones, para que las podamos graficar ahí, ¿no? Esto en la realidad sabemos que manejamos vectores de una dimensionalidad mucho más alta, pero solo para fines didácticos. Imagínense aquí en la primera gráfica que las bolitas rojas representan a los correos que son spam y las verdes a los correos que no son spam, ¿no?
Entonces, el proceso de Machine Learning consiste en encontrar ese separador lineal que ven ahí, es un hiperplano en general, y ese separador lineal, una vez que lo encontramos, cuando venga una nueva instancia nos va a ayudar a clasificar, a decir, este correo evaluado con el hiperplano, queda del lado de spam o queda del lado del no spam. Esto lo podemos aplicar, esta lógica, a cualquiera de los ejemplos que les mencionaba del lenguaje natural. Imagínense una tarea súper popular en NLP, que quieren clasificar la polaridad de los tweets, saber si un tweet es positivo o si un tweet habla de cosas negativas. En ese caso podemos imaginarnos que estos puntos de 2 dimensiones, estos vectores, son tweets positivos y tweets negativos. Si hacemos una tarea de clasificación, el clasificador deberá predecir cuando llegue un nuevo tweet que alguien produce si es un tweet con una polaridad positiva o negativa. Esta es más o menos la idea y es aplicable para muchas de las tareas que mencioné antes. Desde luego, en la vida real, los datos no siempre son linealmente separables. De hecho, es muy común que no sean linealmente separables y para esto hay métodos para resolver esto, para encontrar fronteras de decisión que sean no lineales, como la que vemos aquí abajo. Bueno, en realidad todas las otras tres no son separadores lineales. Y para hacer esto hay muchos métodos y los más populares son Naive Bayes, K-vecinos, árboles de decisión, Support Vector Machines, y desde luego las redes neuronales, que son súper populares hoy en día. Entonces, si alguien está interesado en este tipo de temas, pues lo que les recomiendo es que tomen un curso de aprendizaje de máquina para que aprendan estos métodos. Esto es lo que van a ver en un primer curso de aprendizaje de máquina y van a aprender a hacer sus discriminadores o sus separadores para clasificar y otro tipo de tareas, no solo clasificación. Entonces, el NLP realmente se ha visto beneficiado por estos enfoques de aprender de grandes cantidades de datos. Hay muchas aplicaciones que se pueden decir como ejemplo. Ya dijimos análisis de sentimientos. Esta es la traducción automática. La traducción automática hoy en día, cuando ustedes usan Google Translate, en realidad está basada en un enfoque de aprendizaje. El sistema o el corpus de entrenamiento es que vimos por muchísimos años o décadas todo lo que la gente ha traducido entre 2 lenguas. Y con esto alimentamos a un sistema de aprendizaje y vamos a predecir, dada una oración, vamos a predecir cuál es la oración resultado en la otra lengua. Es aprendizaje supervisado, nada más que es un poco diferente porque es de tipo estructurado o secuencial, pero bueno. Reconocimiento de entidades nombradas. Si nosotros tenemos muchos textos que la gente ya etiquetó identificando dónde hay un lugar, dónde se habla de una persona, dónde se habla de una organización, podemos entrenar esto a un sistema de Machine Learning y después, para cualquier texto que veamos en la web, predecir la etiqueta, predecir la entidad nombrada. Entonces, los etiquetadores hoy en día que hacemos en NLP para etiquetar cuestiones lingüísticas de diferentes niveles, pues se entrenan con corpus de entrenamiento supervisado. Otras tareas, resumen automático, sistemas pregunta-respuesta, generación de lenguaje, clasificación de textos de acuerdo a su tema. Todo esto hoy en día, la verdad es que hoy en día todo esto se hace con Machine Learning. Es raro ver enfoques para resolver estas tareas que no hagan uso de Machine Learning. Entonces, bueno, aunque lo dije muy rápido, quería pues ilustrar de alguna manera que muchas aplicaciones de PLN se hacen con Machine Learning. Sin embargo, creo que queda un poco abstracto este concepto de, bueno, ¿y cómo le hacemos nosotros para usar esos métodos y representar al lenguaje como vectores? Porque finalmente estos métodos necesitan vectores, representaciones vectoriales para poder aprender. Entonces quería enfocarme en el resto de la plática en que el Machine Learning en PLN no solo nos ha ayudado a resolver ciertos tipos de aplicaciones muy enfocadas, sino que está provocando un gran cambio, un cambio enorme en la forma en cómo aprendemos las representaciones, cómo representar el lenguaje en un espacio vectorial. Un poco de background, los inicios. En algún punto, en los 90s nos dimos cuenta, o se dieron cuenta más bien, que si teníamos un conjunto de documentos, ese conjunto de documentos lo podíamos representar con una matriz. Entonces aquí tenemos una matriz documento término. Cada fila representa un documento y si se dan cuenta estamos caracterizando a cada documento por las apariciones que tiene este documento de ciertas palabras. En el documento 1 aparece la palabra comida, restaurante.
En el documento 2 aparece la palabra ley y Senado, entonces podríamos pensar que estos dos documentos están hablando quizá el primero de cosas de comida, el segundo de cosas legales. Y si tomamos estas filas de la matriz, tenemos vectores, y esos vectores, al aplicarles algún tipo de similitud, como la similitud coseno o alguna métrica, nos van a indicar qué tan semánticamente relacionados están estos documentos. Aquí esperaríamos que documento 1 y documento 2 no estén para nada relacionados porque no hablan de lo mismo, no comparten las palabras que contienen. Estos son ejemplos muy básicos para entender la idea. La realidad, entre otras cosas, es que estas celdas no se llenan con unos y ceros, se pueden llenar con frecuencias o con diferentes esquemas para pesar el impacto de la palabra en el documento, y además suelen ser vectores larguísimos y dispersos porque tenemos, en vez de 4 palabras, tenemos todo el vocabulario que puede ser del orden de miles, ¿no? Después hubo un gran cambio revolucionario en nuestra área para estas representaciones vectoriales. Alguna gente de NLP retomó ideas de lingüistas y estudiosos del área, y de hecho de décadas atrás, donde ellos dicen que las unidades lingüísticas, ahorita vamos a dejarlo como palabras, las palabras que tienen distribuciones similares tienen significados similares. Para que quede claro esto, les traigo un ejemplo. Imagínense que ahorita les digo que me definan la palabra guapimunk a todos ustedes. Sí, justo ya lo dijeron, ¿no? En principio, si yo les digo guapimunk, nadie va a saber porque es una palabra que acabo de inventar y no existe en el español. Pero si les doy esos contextos, me regalas un guapimunk de agua, se me rompió el guapimunk, etc. Aquí alguien ya dijo súper rápido, es un vaso. ¿Por qué supieron que guapimunk es un vaso, a pesar de nunca haber oído guapimunk? Porque vaso y guapimunk aparecen en la misma distribución, comparten la misma distribución, aparecen en los mismos contextos, por lo tanto su significado es similar. Guapimunk seguramente es algo como vaso porque está apareciendo en los mismos contextos. Esta noción distribucional nos ha servido mucho porque a partir de ella empezamos a generar estas representaciones vectoriales de palabras, donde el significado de una palabra se representa a través de un vector que codifica el patrón de concurrencia de esa palabra con muchas otras palabras en un corpus. Es decir, si tenemos un corpus gigantesco, imagínense un corpus de español de millones y millones de palabras, vamos a empezar a construir estos vectores. Entonces, el vector gato va a concurrir muchas veces con croqueta. Esto quiere decir que en el corpus, en los textos, gato y croqueta van a aparecer cerca muchas veces. Va a aparecer cerca de mascota, etc. Y así vamos a ir construyendo los vectores. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, el vector gato y perro van a estar cercanos en el espacio vectorial. ¿Por qué? Porque comparten contextos. Gato y perro aparecen en contextos similares, así como guapimunk y vaso. Sin embargo, plátano va a estar distante de ellos porque plátano no comparte contextos, más bien plátano aparece junto con potasio, sabor, cosas con las que no aparecen las demás. Entonces, esta fue una forma de representar vectores que representó un cambio importante en el área. Y otro cambio importante que empezó alrededor del 2013, cambio en el sentido de la implementación de esto. La noción distribucional ha sido muy importante y es la base de nuestras representaciones hoy en día en NLP. Aproximadamente en el 2013 surgió algo que le llamamos Word2Vec o representaciones distribuidas o Word Embeddings. La gente que está de NLP en esta charla seguramente identifica súper bien esto, fue algo muy utilizado. Entonces, la noción de estas representaciones, seguimos con cuestiones contextuales, pero imagínense que queremos estimar esta distribución de probabilidad. Queremos saber cuál es la probabilidad de que aparezca una palabra WT, o sea, de todo el vocabulario de español, digamos, dado que vimos un contexto. En general, lo que nosotros le llamamos contexto en PLN es una ventana de palabras. Es decir, si tengo estas 3 palabras que aparecieron, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca la siguiente? Entonces, es una ventana de palabras. Esta ventana de palabras puede ser palabras que la anteceden, palabras que están después, o una ventana que rodea, ¿no? Entonces, esta probabilidad que está ahí es de hecho el caso en donde el contexto son tanto palabras a la izquierda como palabras a la derecha. Entonces, queremos estimar esta probabilidad, la probabilidad de que aparezca la palabra W, dado que tiene ese contexto a la izquierda y a la derecha. Entonces, aquí, visto ya en un ejemplo aterrizado, querríamos saber cuál es la probabilidad de que aparezca como ahí, si sabemos
que antes viene hola, signo de interrogación, y después estás, signo de interrogación. ¿Alguien se imagina si esa probabilidad sería alta o baja? Es una probabilidad alta porque es muy común esta frase, hola, ¿cómo estás? Por lo tanto, en un corpus de entrenamiento es común que aparezca hola, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Etcétera. Sin embargo, si reemplazo W por el verbo comer, digamos, entonces, hola, comer, ¿estás? Esa probabilidad de comer, dado que aparecen esas palabras en su contexto, va a ser baja, porque en nuestro idioma es raro decir hola, comer, ¿estás? Por lo tanto, eso va a tener una probabilidad baja. Esto en lenguaje natural se le llama modelos de lenguaje estadísticos, son muy importantes, se han utilizado desde hace años. La innovación es que nos dimos cuenta, o alguien se dio cuenta, que estas distribuciones probabilísticas se pueden estimar a través de una red neuronal. Entonces, Word2Vec plantea hacer una red neuronal para estimar estas distribuciones de probabilidad. Entonces puede ser el caso como lo veíamos, tenemos un contexto, dado un contexto quiero predecir la palabra, pero también podemos invertir esta probabilidad condicional. Es otro caso, dada una palabra, quiero predecir cuál es el contexto probable que la puede rodear. Y entonces el planteamiento de estas representaciones es que imagínense ustedes que tienen un gran corpus, así le llamamos nosotros. Un corpus es una colección de documentos enorme, estamos hablando millones y millones de palabras. Entonces vamos a ir sacando pares de palabras que ocurren en una misma vecindad, en una misma ventana. Este es un ejemplo súper sencillo, muy didáctico. Imagínense que definimos una ventana de palabras, el contexto es una ventana de palabras de dos palabras a la izquierda, 2 palabras a la derecha. Entonces vamos a ir recorriendo todo el corpus, palabra por palabra, y vamos a ir recolectando estas estadísticas. Por ejemplo, para la palabra quick, quick concurre con D, concurre con Brown, concurre con Fox, y así lo vamos a ir recolectando con todo el corpus en esta ventana. Lo que va a pasar es que una vez que recolectamos estas estadísticas de pares de palabras que ocurren en un mismo contexto, podemos entrenar una red neuronal para predecir la distribución del modelo de lenguaje, lo que queríamos. De hecho, este diagrama es la arquitectura del modelo Word2Vec Skipgram, donde lo que queremos aquí hacer es, dada una palabra, queremos predecir cuál es la probabilidad del resto de palabras en el corpus, ¿sabes? La probabilidad de que el resto de palabras en el corpus sean contexto, aparezcan cerca de esta palabra. Ahorita, si quieren, no vean la arquitectura, no le hagan caso a nada de esto, nada, vamos a enfocarnos en la entrada y en la salida. En la entrada, imagínense que entra la palabra gato. Imagínense que ya entrenamos la red, de alguna forma la entrenamos, funciona. Entonces, lo que va a hacer esta red es que cuando entre la palabra gato, por decir, entra gato, en la salida de la red, lo que nos va a dar es la estimación de que cuál es la probabilidad de que cada una de las palabras del resto del vocabulario esté en el contexto de gato. Es decir, la salida tiene muchas neuronas, esas bolitas son las neuronas, así les llamamos en esta conceptualización de redes neuronales, seguro la mayoría aquí lo sabe. Entonces, cada neurona va a tener un escalar, un número, y ese escalar va a representar una probabilidad. Entonces, en la primera neurona vamos a tener la probabilidad de que la palabra mascota esté en una posición cercana a gato, ¿no? Aquí, ¿qué esperaríamos en esta capa de salida? Esperaríamos que las neuronas como mascota, como amarillo, como perro, tengan una probabilidad alta, porque es muy común que si tenemos la palabra gato en su contexto, si elegimos una palabra aleatoria de su contexto, de su ventana, es muy probable que sea mascota o perro, ¿no? En cambio, esperaríamos que las probabilidades sean muy bajas para ciencia o para potasio, porque es difícil encontrar textos donde gato y potasio estén cerca, ¿no? Esto es lo que hacemos. De hecho, si sumamos las probabilidades de todas esas neuronas dan 1, es nuestra distribución de probabilidad, ahí la que tenemos, ya la estimamos, y la razón por la que dan 1 es porque utilizamos una cosa que se llama softmax, que ahorita si quieren explico un poco más de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una red neuronal, la tenemos que entrenar, la entrenamos con pares de palabras. Cada par que vamos viendo que ocurren, los que veíamos en la diapositiva anterior, lo vamos pasando a la red neuronal. De tal manera que si gato y mascota ocurren muchas veces, el valor de esa neurona, de esa probabilidad, se va a ir aumentando.
y también se van a ir aumentando, se van a ir actualizando los pesos y se van a ir actualizando los pesos de la capa oculta por retropropagación. Esto es muy, o sea, perdón por decirlo tan rápido, esto, si alguien no está familiarizado con redes neuronales, se tendría que ver una clase de redes neuronales, pero lo importante es que entiendan qué es lo que sale. Salen las probabilidades que buscábamos ahí por medio del entrenamiento, de ver muchos ejemplos del contexto. Esta red neuronal es una red neuronal relativamente sencilla, solo tiene una capa oculta, que es la que está en medio, su capa de entrada y su capa de salida. Se alimenta con vectores que les llamamos nosotros One Hot Vector Representation, porque todos los valores son 0 y nada más le ponemos un 1 en la posición del vocabulario que representa esa palabra. Son vectores larguísimos, tienen el tamaño del vocabulario, pueden ser vectores de 10.000 posiciones o más. Y lo interesante aquí es la capa oculta. La capa oculta es de menor dimensionalidad. Esto es muy común en Deep Learning y en redes neuronales, porque la capa oculta es como una representación abstracta. Es una representación abstracta de la entrada, pero lo suficientemente informativa para que a partir de ella, de esta representación abstracta, chiquita, podamos reconstruir cosas en la salida. En este caso, con esta representación abstracta de la capa oculta, podemos estimar todas las probabilidades de esa palabra con el resto del vocabulario. Desde luego, para llegar a esta representación de la capa abstracta, pues tenemos que entrenar nuestra red, se van a ir actualizando los valores hasta converger. La cosa interesante y el planteamiento interesante de Word2Vec es que ustedes pensarían que nos interesan las probabilidades a las que llegamos en la capa de salida, porque es lo que queríamos, ¿no? La probabilidad del modelo de lenguaje. Y no, lo que sucede con Word2Vec es, bueno, ya que convergiste, no me interesan las probabilidades, quiero las representaciones que quedaron en la capa oculta, porque esas representaciones abstractas y de menor dimensionalidad son muy informativas de cada palabra. Entonces, eso es Word2Vec, ahí están nuestras representaciones de palabra, en lo que quedó en la capa oculta. Todo esto es muy esquemático, pero lo que está pasando detrás son puras operaciones matriciales. Entonces, el consejo también que les doy a los asistentes es que si tienen interés en meterse en este tipo de cosas, pongan mucha atención en su clase de álgebra lineal y valoren mucho ese tipo de conocimiento, porque al final todos estos monstruos que vemos de inteligencia artificial y todas estas noticias de inteligencia artificial aprende a hacer tal, realmente lo que está pasando atrás es álgebra lineal y operaciones matriciales. Entonces, esta es la representación matricial de lo que está pasando. Lo que le llamé la capa oculta en realidad es una matriz de pesos que se va a ir actualizando conforme entrenamos la red. Y esta matriz nos interesa mucho porque no sé si ya se dieron cuenta de su dimensionalidad. Esta matriz va a tener 10.000 filas, que es el tamaño de mi vocabulario de todas las palabras, pero sus dimensiones son 300. Entonces, 300 es un hiperparámetro, yo lo establecí, de hecho así lo establecen los autores, pero ustedes pueden poner la dimensión que quieran. Y estas representaciones abstractas o profundas son útiles porque son una buena representación semántica de estas lenguas. No puedo extenderme mucho más por el tiempo de la plática, es un tema que amerita más tiempo, pero eso es lo que está pasando atrás de la red neuronal. Tenemos un vector de entrada, ese vector de entrada se multiplica por la capa oculta, el resultado de la capa oculta se multiplica por ese vector de 300 por 1 que está en cada una de las neuronas que vimos. Al hacer esa multiplicación de vectores, nos va a ser un vector de 1 por 300 por un vector de 300 por 1 el producto, el resultado va a ser un escalar. A ese escalar le aplicamos el softmax, que es la exponencial de ese valor, y nada más lo dividimos por el valor de la exponencial en todas las demás neuronas, para asegurar que la probabilidad en esa capa de salida sume 1 y sea la distribución de probabilidad que buscamos. Perdón si voy muy rápido, quien esté aquí de NLP esto seguramente ya lo conoce, pero lo que les quiero comentar al final de cuentas es que las representaciones que al final quedan en esta capa oculta, pues resultó que cuando lo hicieron en el 2013 mostraban propiedades muy interesantes. De entrada, las palabras que aparecen en los mismos contextos como Wapimunki y Vaso están cerca en el espacio. Pero no solo eso, los vectores muestran relaciones lineales muy interesantes. Les voy a mostrar unos ejemplos aquí que son sacados del paper original y que, bueno, más que del paper original, esto causó mucho fuss en su momento porque lo sacó Google con Mikolov, Word2Vec, y empezaron a hacer juegos con todas las palabras que se encontraban y empezaron a ver que había relaciones lineales. Por ejemplo, aquí la relación entre
una palabra en su género masculino y femenino como rey y reina, príncipe, princesa. La diferencia entre esos vectores palabra es constante en todos los casos, es como si estuviera capturando ahí la parte, el género femenino o masculino en esas palabras gracias al corpus de entrenamiento. Y entonces empezaron a hacer un montón de cosas porque se dieron cuenta que se preservaban muchas cuestiones semánticas en esos vectores. Entonces podemos ver aquí, podemos verlo como una analogía. Hombre es a mujer, como tío es a tía, o como rey es a reina. Esas diferencias son lineales, se mantienen. Entonces, para encontrar analogías podemos operar con estos vectores, hacer operaciones lineales, y resultaban cosas que tenían sentido semántico, lo cual fue una locura. Y esto no fue hace mucho, estamos hablando que esto empezó en 2013. Entonces, si queríamos ver, podemos decir, a ver, si rey es a reina, entonces mujer a qué es. Entonces, hacíamos esta operación de vectores, y el vector resultante debería ser un vector que esté muy cercano al vector reina. Y así pueden jugar con esto las analogías que se les dé la gana, y las debe encontrar. Claro, todo esto está supeditado al corpus de entrenamiento. Voy a finalizar con unos comentarios. Todo esto de Word2Vec, si trataron de hacer un esfuerzo por entender esa red neuronal que presenté en un minuto y apenas lo están tratando de entender, pues, ¿qué creen? Olvídenlo. Olvídenlo, desechen todo porque ese conocimiento ya se considera viejo en nuestra área. Es un poco broma y un poco realidad. El comentario que les quiero hacer es que NLP es un área que está cambiando gracias al Machine Learning muy rápido. Y con rápido me refiero en cuestión de meses. Lo que presentas en una conferencia en un año, en el siguiente te pueden decir que ya no es relevante. Y esto le pasó, Word2Vec fue un boom, cambió nuestra forma de representar las cosas, las palabras, los textos. Hoy en día ustedes pueden descargar los vectores preentrenados, ya nada más para jugar con ellos, sin necesidad de entrenar la red neuronal. Pero lo que está sucediendo es que este tipo de representaciones está cambiando. La noción sigue siendo la misma, es esta noción distribucional de la que hablábamos varias diapositivas atrás, es estimar estas distribuciones probabilísticas a partir de un gran corpus, pero lo que está cambiando son las arquitecturas neuronales que se utilizan y la capacidad de cómputo. No sé si lo imaginaron por esas operaciones matriciales, pero si alguien se pone a hacer el cálculo de cuántas celdas se están multiplicando, estas cosas son computacionalmente muy costosas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que muchos de nosotros no podamos correr esto en una máquina normal. De hecho, esto lo voy a dejar como un tema abierto para la mesa de discusión. Lo que está pasando en NLP es que hoy en día las arquitecturas son tan robustas y tan gigantescas que muy pocas personas en el mundo las pueden correr para generar las representaciones del lenguaje. Hoy en día las representaciones del lenguaje que están populares, estado del arte, 2019, 2018 podríamos decir, son las que pongo aquí. BERT, ELMO, MLFIT, GPT-2, la última. Y estas representaciones se siguen basando en una noción muy similar a la que vimos, pero la red neuronal que les expliqué es muy sencilla a comparación de las que usan estas. Estas usan transformers, que es una cosa muy loca y reciente. Usan multitask learning, transfer learning, no hay tiempo para explicarlo, en sección de preguntas o después podemos platicar de esto. Pero estamos hablando de arquitecturas tan grandes que solo Google o Facebook o universidades con mucho dinero las pueden entrenar. Y nosotros lo único que nos queda es supeditarnos a agarrar sus vectores que ya entrenaron y utilizarlos sin saber qué es lo que pasó en la caja negra. Entonces el punto que yo pondría para discusión y para que lo piensen en sus carreras y sus trabajos es que esto está causando una desigualdad porque para los que estamos en estas áreas y queremos publicar en conferencias o hacer este tipo de modelos, si no tenemos el dinero para una arquitectura tan choncha como esta, parece que no estamos pudiendo acceder y es algo que está pasando en el área. Las arquitecturas se están haciendo muy costosas y no todos podemos acceder a este tipo de entrenamiento, quizás solo las universidades más grandes y las empresas como Google, Facebook y OpenAI y otras. Cierro con dos ejemplos, bueno, creo que todavía hay tiempo. Modelo GPT-2, este es un poco para causar morbo y emoción en la plática. Este modelo lo liberó OpenAI hace semanas, hecho en el transcurso de enero y febrero, y causó pues no sé cómo decirlo, una gran controversia en NLP. Este es un modelo entrenado con...
Este es un modelo entrenado con 1.5 billones de parámetros en la red neuronal, es una cosa ya inimaginable, con 8 millones de páginas web. La noción sigue siendo la misma, no se preocupen, están prediciendo una palabra, viendo las anteriores, y miren lo que pasó. Le pusieron como entrada al sistema, el sistema ya entrenado, la red ya entrenada, este fragmento. Lo voy a leer rápido, traducido al español. En un hallazgo impresionante, los científicos descubrieron una manada de unicornios que vivían en un lugar remoto, nunca se había explorado en los Andes, y aún más sorprendente, encontraron que los unicornios hablan inglés. Este es un texto que a alguien se le ocurrió meter al sistema, y lo que hace GPT-2, este modelo de lenguaje, es que va a predecir probabilísticamente cuál es la secuencia de palabras. Este es el texto que predijo. Los científicos le dieron nombre a la población después de su cuerno distintivo, lo llamaron la población del unicornio de Ovitz. Bueno, tiene toda una historia ahí, ¿no? Que hasta un Jorge Pérez, que es un biólogo evolucionista, ya le va a dar motivo a esto. La razón por la que causó tanto caos y pánico, no pánico, pero mucha emoción es porque dicen, no, pues ya, o sea, ya llegamos a la inteligencia artificial y se está discutiendo mucho esto. Las cosas malas, este es un modelo cerrado, la compañía no quiere discutir bien, abrir el modelo, pero lo que está pasando realmente es que las nociones que explicamos no cambian, pero lo que está cambiando es la capacidad de procesamiento y los datos con los que se entrenan. Finalizo nada más diciendo que todo esto suena muy bonito, pero esto solo funciona para lenguas que tienen muchos recursos, es decir, una capacidad de producción digital y de tecnologías muy grandes. Las lenguas que tienen pocos recursos, estas arquitecturas neuronales y en general los métodos de Machine Learning no convergen con pocos recursos, sacan resultados muy malos. Y en ese sentido México es un escenario pues, ideal para hacer este tipo de experimentos. Tenemos una diversidad lingüística enorme y prácticamente no hay tecnología para nuestras lenguas. De hecho, ustedes no pueden ir a Google y seleccionar tradúceme del náhuatl a español. Y aquí el comercial un poco es que ese es uno de mis grandes intereses y actualmente soy parte de algo que se llama Comunidad ELOT, en donde tratamos de hacer investigación y aplicaciones de este tipo de cosas. Es un reto no solo social, por la implicación social que puede tener en México, pero también científico, porque es muy fácil ya ponerse a entrenar cualquier cosa de una librería con muchos datos, pero ¿qué haces cuando tienes pocos datos? Ahí es donde tienes que repensar el modelo o repensar las cosas que hacer. Les dejo aquí una diapositiva, la gente interesada en empezar a meterse en esto. En NLP, con Machine Learning, nos ha gustado mucho Python, hay muchas librerías con las que pueden empezar a jugar con estos vectores. Y para arquitecturas neuronales estamos utilizando mucho PyTorch y TensorFlow, porque nos están facilitando esta tarea de hacer estas arquitecturas. Dejo la dirección de ELOT y muchas gracias, y también mi dirección. Gracias. ¿Hay preguntas? Ahorita por el tiempo no, pero luego si tú en la comida pues te pueden preguntar. Ok. Muchas gracias. Ahorita por la agenda un poquito apretada, ya es necesario que salgamos a hacer hasta un pequeño refrigerio por si quieren pasar. Y también por si tienen preguntas,